Bueno, estamos de vuelta, 40 minutos ya sobre las 9 de la mañana. Está con nosotros hoy Juan José Rodríguez, de Coalición Canaria de la Oliva. Buenos días, Muy bienvenido. buenos días, ¿qué tal? Bueno, concejal en su día de Economía y Hacienda, en un momento en el que los presupuestos ahora mismo se están volviendo a aprobar. Me imagino que será una de las áreas que más revise y más controle en perspectiva, ¿no?, de lo que se hizo en su día y de lo que se está haciendo ahora mismo. ¿Cómo valora los presupuestos del Ayuntamiento de La Oliva? Bueno, nosotros en los presupuestos, en esa aprobación inicial que se llevó a finales de diciembre, decidimos votar abstención. Decidimos que no era momento para hacer una oposición tan frontal a las cuentas del ayuntamiento, pese a que bajaban. Es cierto que el presupuesto mantiene muchas de las partidas y muchos de los proyectos que nosotros iniciamos a todos los niveles, en el capítulo 1 de personal, cosas que en su día los grupos de gobierno actuales nos votaron en contra y nos criticaban, lo siguen manteniendo en el presupuesto. En materia de subvenciones, hay varios proyectos muy bonitos con varias asociaciones que se continúan, hay obras que se siguen presupuestando y por eso decidimos también no votar en contra de los presupuestos, pese a que creemos que no nos dieron participación real. Allá por el pleno de octubre les pedí en un pleno que se nos diera audiencia en la fase de borrador, porque era mucho más sencillo, sabiendo nosotros cómo funcionaban los trámites para esa aprobación, pues que aceptaran cualquier tipo de propuesta por nuestra parte. No lo hicieron así, nos presentaron el presupuesto cuando ya estaba cerrado, con todos los informes ellos y demás. Y por supuesto ya presentamos unas enmiendas sabiendo que no nos las iban a aceptar, porque eso hubiera supuesto retrasar todo el trámite del presupuesto. Es decir, aún así las presentamos, aún así hicimos propuestas que creíamos que eran importantes para incluir en esas cuentas para 2021. Una de ellas fue la creación de plazas de trabajadoras sociales. En el presupuesto 2020 creamos 2 plazas de trabajadoras sociales y en este 2021, con la situación que tenemos, no se creaba ninguna. Fue una de las propuestas que hicimos. Y las ayudas para las empresas y autónomos, ¿no? Que se aprobó el año pasado una modificación de crédito, pero en el presupuesto 2021 no aparece ni un solo euro para las ayudas. Sí es cierto que nos explicaron allí, y la concejala también en distintos medios explicó cómo lo iban a hacer. Al estar suspensas las reglas fiscales, permitía incorporar ese dinero al presupuesto, es decir, que es algo que lo iban a hacer más adelante, pero nosotros creíamos que eso era una prioridad, que si tienes prácticamente carta libre para incorporar dinero del remanente para cualquier otra cosa, primero presupuestamos lo de los autónomos y después ya otros proyectos los financiaremos con cargo al remanente. Fue una de las propuestas que hicimos que también nos rechazaron. Una de las mayores tareas que ha tenido el Ayuntamiento de La Oliva ha sido la concesión, que parece que ya es inminente, de esos 800 euros para todos los empresarios. Estamos hablando de, pues sería el segundo ayuntamiento de Fuerteventura que da una ayuda directa a los empresarios, y han conseguido que llegue por fin al bolsillo de los empresarios un año después. ¿Cómo valoran ustedes el hecho de toda esta carrera administrativa, todas las trabas que está poniendo pues la administración regional, la central, en fin, incluso la administración insular, porque no se pueden duplicar ayudas, ¿no?, de cara a eso, al vecino, al ciudadano? Bueno, al inicio de la pandemia, estando gobernando nosotros también, iniciamos los trámites para estas ayudas, encargamos las bases, que no fue sencillo porque estábamos no solo en la situación trágica que era de la pandemia, sino estábamos también, hay que recordar, inmersos en una moción de censura, una moción que se nos presentó justo 2 días antes de que se declarara el estado de alarma y que nos ponía muy difícil cualquier medida que quisiéramos tomar en esos 2 meses que tardamos hasta que finalmente hubo el cambio de gobierno, ¿no? Cada gasto que íbamos a aprobar, aunque fueran medidas para la crisis como esta, era difícil, no solo por la oposición, que estaba metiendo bastante presión en ese momento, tanto a la secretaria como a nosotros, sino los que en ese momento, aun presentándonos la moción de censura, seguían siendo nuestros socios de gobierno, nos ponían bastante difícil todos esos trámites. Aún así lo iniciamos, se avanzó hasta donde realmente pudimos. Sí es cierto que es una situación complicada para la administración porque es algo totalmente nuevo. Nosotros públicamente no hemos sido muy críticos con el grupo de gobierno, con esta gestión, pese al retraso, porque sí es verdad que se han dado algunas situaciones muy difíciles de controlar, pero bueno, sí, el retraso de un año que va a ser ahora y lo que aún queda, porque todavía queda algún paso por dar, pues hace que los empresarios estén en una situación realmente complicada.
nosotros hemos votado a favor tanto a la aprobación inicial como a la aprobación definitiva que fue el otro día. Hicimos algunas propuestas al cambio, se nos aceptó alguna. Una de las propuestas que hicimos es, las bases recogían que había que estar al día con todas las obligaciones fiscales, tanto con el ayuntamiento, Hacienda y demás. Nosotros entendíamos que en esta situación iba a haber mucha gente que no iba a poder cumplir ese requisito. Solicitamos que se cambiara y no lo aceptaron. Otras no estábamos de acuerdo, por ejemplo, con que fuera un pago único de 800 euros. Creíamos que primero, que se podía destinar más dinero y segundo, que se podía repartir de otra manera, ¿no? Porque de esta manera corremos el riesgo de que mucho dinero no se reparta. Esa parte se mantiene igual, pero bueno, aún así... Pero es a todos los empresarios. Es decir, a diferencia, por ejemplo, del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que ha sido el otro ayuntamiento que sí ha conseguido dar una ayuda, que incluso... pues no ha llegado, tuvo muchas críticas porque tenía un perfil y unos condicionantes. En el caso de La Oliva, precisamente para evitar eso, se ha abierto a todos los empresarios. Claro. Yo también cuando estaba gobernando intentaba sacar la parte positiva de una mala situación, es decir, el retraso pues ha ayudado también en cierta manera en que tengas la experiencia de otras administraciones que han hecho este tipo de trámites. Poníamos el ejemplo en Tenerife, de una partida de 100.000 solo pudieron repartir 5.000, algo así, precisamente por eso, por acotar mucho los requisitos. Hubiera pasado si no hubiéramos incluido el requisito de estar al día con las administraciones a nivel de impuestos y demás. Vamos a ver, si es verdad que se ha retrasado tanto que no sabemos exactamente qué va a pasar, si las empresas van a poder cumplir todos los requisitos, aunque se haya abierto. Estamos un poquito con incertidumbre a ver si se va a poder siquiera repartir todo el dinero que hay. Bueno, que habrá, porque a día de hoy no hay ningún euro. ¿Qué le preocupa a Coalición Canaria actualmente en La Oliva? Pues ayer mismo Rafael Benítez, concejal de Bienestar Social, nos hablaba de las miles de familias que están atravesando un muy difícil momento, y ayer no hablamos sobre lo que puede ocurrir con las familias del Oliva Beach, donde parece que el horizonte, bueno, pues yo no quiero ser desesperanzadora, ¿no? Pero parece que la cosa no pinta nada bien. Por parte de Hugo Morán, de esta persona responsable de medio ambiente, que no termina de ver que esto pueda ser una situación. Es decir, en medio de todo esto pues aparece un proyecto como puede ser Dreamland, que podría ser una alternativa o no, pero es una propuesta que hay encima de la mesa. Todo este contexto, ¿qué análisis interno ha hecho su formación? Bueno, nosotros tenemos claro que hay en ciertos aspectos en los que pese a todo, vamos a estar al lado de quien está gobernando ahora mismo, ¿no? En servicios sociales, que es donde empezaste. Siempre hemos mostrado nuestro apoyo, tanto en privado como en público, al concejal, sobre todo al departamento donde hay muchísimas trabajadoras que están haciendo un trabajo espectacular. Creo que desde el Ayuntamiento de La Oliva puede presumir de tener un gran departamento de servicios sociales. Nunca, sí es verdad que el concejal de servicios sociales no tiene que tomar grandes decisiones que puedan ser polémicas, digamos, y que pudiéramos criticar, sino simplemente pues trabajar, dedicarle horas y con su equipo intentar, con las herramientas que tiene, salvar la situación lo mejor posible. Y en ese caso siempre va a tener nuestro apoyo, nunca saldremos criticando a esta área porque no es el momento. Y al igual pasa con el Oliva Beach, otras veces que se ha llevado iniciativas al ayuntamiento a través de cualquier grupo, siempre la hemos apoyado. En eso nunca son situaciones que no ayuda para nada que haya ningún tipo de conflicto. En ese aspecto vamos a estar siempre apoyándolo, pero sí es verdad que, como dices, que la situación es cada vez más complicada, ¿no? No, es difícil saber cuál es la solución. Si hubiera un poco más de voluntad política sería algo más sencillo, pero bueno, en cualquier caso esperamos y deseamos que todo salga lo mejor posible, porque sin duda es uno de los problemas, si no el más importante, que tiene el municipio ahora mismo. ¿Y su postura con respecto a ese proyecto cinematográfico? Bueno, la postura, antes que nada, para ponerlo en contexto, pocas semanas, creo que la semana antes de que se llevara a pleno, en esa semana fue cuando nos enteramos de todo esto, porque los compañeros del Cabildo, al ser un proyecto que afecta directamente a nuestro municipio, pues lo hablan con nosotros. Ni siquiera tuvimos tiempo de reunirnos en persona, lo tuvimos que hacer online. Y bueno, la postura
Desde el principio estuvimos de acuerdo plenamente. El compañero Raico en el debate que hizo lo expuso perfectamente los argumentos y la postura del partido, tanto a nivel local de La Oliva como insular. Desde el principio lo tuvimos claro. Y es así, tal y como lo explicó él. No estamos de acuerdo con la ubicación, creemos que se pueden estudiar otras alternativas. Se ha hablado de diferentes suelos rústicos en el municipio. En mi opinión, creo que sería incluso mejor suelo industrial que hay en el propio municipio. En la zona de Casillas de Costa hay suelo industrial donde quizás se podría plantear este proyecto. Y bueno, la postura es unánime por parte de tanto los concejales como los consejeros del Cabildo. Es decir, mientras esté en esa zona, ustedes van a votar no. Por supuesto, por supuesto. De todas formas, ya no solo porque esté en esa zona, sino porque no nos están dando otras alternativas. Y no solo por la ubicación. A mí una de las cosas que me llamó tanto la atención es que un proyecto de tal envergadura tuviéramos tan poco tiempo para analizar, para tener una postura. Te digo, no pudimos ni tener una reunión presencial donde pudieran, que lo tuvimos a posteriori. El debate que se ha creado tan grande ha sido a posteriori de esa votación en el Pleno. Creo que tendría que haber sido antes. No es posible que los propios socios de gobierno del presidente en el Cabildo no supieran hasta poco tiempo antes de la asistencia del mismo, ¿no? Hay varias cosas que yo entiendo que tenemos que darnos un tiempo para debatir, para analizar. Ahora, después, cuando hemos escuchado diferentes posturas, diferentes puntos de vista, diferentes alternativas y con el tiempo y con un análisis mejor, pues se podrá tomar una decisión mucho más consensuada. Uh-huh. Bueno, eso sí no se va, ¿no? El proyecto. ¿Temen que se pueda ir a otras islas como por parte de los promotores, bueno, pues por la falta de tiempo, por volver a reiniciar el mismo proceso en otro territorio, que al fin y al cabo sería exactamente lo mismo, debate público, etcétera? En el caso de que haya una isla que les ponga las cosas un poquito más fáciles, podrían huir. Bueno, de ello lo que se hablaba aquel día en el debate y lo que ponían los informes, que ya se había intentado. En cualquier caso, nosotros queremos que la parte interesante del proyecto, como es la parte cinematográfica y de formación, se mantenga en el municipio, por supuesto. Y pese a que no nos corresponde a nosotros, si podemos ayudar en algo para buscar esas alternativas, lo haremos. Uh-huh. Temer, bueno, nosotros creo que tenemos condiciones que no tiene nadie para albergar esta industria, por eso están viniendo tanto aquí. Y bueno, yo espero que con el tiempo se pueda solucionar y que encontremos una alternativa para que esa parte, como digo, interesante del proyecto se pueda quedar en la isla, por supuesto. Uh-huh. Bueno, con respecto a la situación que se está viviendo en el Cabildo ahora mismo, bueno, hemos tenido diferentes perspectivas, ¿no? Desde el pasado 22 de diciembre de todo lo que está ocurriendo. Por fin, y para muchos parece que dentro de 6 días, el próximo día 17 de febrero, parece que todo ya podría tener la solución que sea, pero que la tenga, que se aprueben los presupuestos del Cabildo de Fuerteventura. Parece que ya está claro que Sandra Domínguez va a formar parte también como consejera del Cabildo. Se está hablando de Sergio Lloret como muy posible presidente del Cabildo de Fuerteventura. También tienen un congreso dentro de muy poco tiempo por parte de su propia organización. Ayer Marcial Morales, de forma muy clara, decía que Coalición Canaria está atravesando una crisis complicada, y que era necesario la renovación de las personas y del discurso. En medio de toda esta crisis, ¿cómo valoran ustedes lo que está pasando en el Cabildo? ¿Cómo puede afectar? Y luego, bueno, pues ese posible camino que pueda tener Coalición Canaria para recuperar cada vez más fuerte las siglas de Asamblea Majorera. Bueno, cierto que me faltó escuchar la entrevista de Marcial, intento escuchar a todo el mundo, quizás un poco más los que me afectan a mi municipio, tanto a los diferentes partidos de mi municipio y demás, y la entrevista de Marcial no la pude escuchar, la verdad, lo haré. Le voy a pasar el link para que la escuche. Lo tenía, pero no la pude escuchar, la escucharé segurísimo. Y bueno, la situación en el Cabildo, evidentemente, esta incertidumbre no la quiere absolutamente nadie. Está claro que esta situación se produce, bueno, una ruptura dentro del grupo de gobierno que siempre, cuando se está en minoría, siempre hay pues esa inestabilidad y esa incertidumbre, y que seguro que se resolverá de la manera que sea lo antes posible. En cuanto a hace poco, la última vez que estuvimos aquí, que ya fue hace un tiempo, hablamos de ese futuro congreso, pues estamos en el Congreso Nacional y el del que me hablas ahora del insular, y yo no veo, no sé a qué se refería con la parte de crisis, no sé si se refería más interna o simplemente de que no estamos en las instituciones,
gobernando. Pero bueno, seguimos siendo la fuerza más votada en la isla, y a nivel interno, como le dije también aquel día, he vivido dos situaciones diferentes. Cuando empecé por allá por 2015, en la primera legislatura que me presenté, una situación mucho más complicada a nivel interno, y ahora todo lo contrario. Ahora la coordinación y la buena sintonía entre todos los que estamos en esos órganos o que somos cargos públicos es enorme. No sé, en ese sentido interno no veo ninguna crisis, al contrario, veo una mejora muy, muy importante y con aspiraciones a seguir avanzando. Si la parte donde considera crisis es que estamos en la oposición, bueno, lo vería más importante si hubiéramos perdido ser la fuerza más votada en la isla. En muchos sitios, en casi todos, subimos de concejales, menos en algunos, no sé si... en uno creo solamente, ¿no? Pero bueno, en el resto aumentamos. En La Oliva pasamos de 5 a 7. Creo que la crisis que, bueno, si La Oliva ha sido su mejor exponente, está claro. Bueno, si la crisis es porque otros partidos han entendido que tenían que juntarse para hallarnos a las instituciones, pues bueno, yo sí creo que el partido internamente está fuerte, que está mejorando muchísimo, y yo lo que espero es que se continúe en la misma línea, por supuesto. ¿Cómo ve a Sergio Oret como futuro presidente del Cabildo? Pues no lo sé, no me lo he planteado, si te digo la verdad, pero ni si fuera Claudio, ni si fuera nadie. Ahora mismo el partido y las conversaciones que hemos tenido a nivel internas con los consejeros, ninguna ha sido referente a ningún tipo de cambio político. Simplemente hemos tenido dos temas muy importantes que tratar, y a las que los compañeros del Cabildo siempre tienen esa sensibilidad de preguntarnos y pedir la opinión de los compañeros del norte, y en eso es en lo que hemos estado, en presupuestos, propuestas para presupuestos, en Dreamland, hemos estado en estos temas, y moción de censura o no, pues es algo que tienen que debatir otros. Nosotros, la verdad, que no les toca en este momento, ¿no? Se habló incluso de una posible moción de censura también en el Ayuntamiento de La Oliva. ¿Se habla demasiado de mociones de censura? Bueno, sí es verdad que hay compañeros en la corporación de La Oliva que han estado incluso por aquí, la propia alcaldesa, sí, que hablaban de que no es momento de moción de censura, y bueno, no hay que recordarlo, lo decía antes, que a nosotros nos presentaron una moción de censura 2 días antes del estado de alarma, en plena pandemia. Se nos pidió que se nos adelantara un pleno en plena pandemia, y se debatió la moción de censura en plena pandemia, en pleno estado de alarma. Sí, situaciones que por lo menos ellos quizás no son los más indicados para dar esas lesiones, pero en La Oliva hemos escuchado también, a nosotros nos llegan, y nos ha llamado incluso a la gente para felicitarnos porque íbamos a entrar, y nada más allá, ¿no? Todos rumores, hemos escuchado todas las combinaciones posibles, con todas las combinaciones posibles, pero ninguna cierta, ¿no? Nosotros se decidió hacer una moción de censura. Nosotros hemos aceptado el papel que nos corresponde ahora. Estamos aprendiendo mucho del papel que nos toca jugar ahora desde la oposición. Sí es verdad que, como te decía antes, es muy desesperante a veces que la gente te pida ayuda, que te pida que hagas algo, y bueno, desde la oposición sí es verdad que se pueden hacer cosas, pero evidentemente nada que ver que cuando estás gobernando, y nosotros hemos aceptado ese papel, y si en algún momento se nos pidiera ayuda para cualquier cosa, pues como siempre estaremos para colaborar, pero todo lo que se haya escuchado en La Oliva son rumores. Son rumores. Como la canción. En aquel momento también eran rumores, y al final pasó lo que Por pasó. eso digo, si es que cuando el río suena, agua lleva. Los refranes siempre ayudan en todo esto. Bueno, vamos a ver si se queda en los rumores, aunque sea por la propia estabilidad en este momento, ¿no? Bueno, yo simplemente, porque como aquí nada más que hablamos de emociones, prácticamente durante buena parte del día en todas las instituciones, pues creo que en este momento sería bueno que esos presupuestos lleguen también a quien más lo está necesitando. Juan José Rodríguez, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a ti. Y espero que la próxima vez podamos contar con el resto de los compañeros, que no ha podido ser por un tema de trabajo y de cruzar agendas, pero esperemos también escuchar todas las voces, como siempre, de Coalición Canaria en La Oliva. Gracias, cuídese. Gracias.